Nos acompaña el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de la provincia de Río Negro, creo que el más polifacético y uno de, si me permite, de los preferidos del gobernador. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Es el Bueno, favorito de... polifacético desde ya tenemos una cartera que, bueno, que incluye gobierno, turismo y trabajo, pero no, lo de preferido del gobernador dejemos que lo diga él. Bueno, sí, tiene razón. Se levanta de buen humor. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos temas. Se ha polarizado mucho su figura con el tema del turismo. Le han dado una tarea grandiosa. Es un ministerio que estaba disolviéndose, una ATUR que está ahí en pleno lobby. ¿Cómo vivió este trance y cómo lleva adelante las carteras de gobierno y de trabajo? Bueno, la verdad que es un desafío más que interesante el de turismo, empecemos por ahí. Ni bien yo asumí, el gobernador nos confió la tarea de transformar el actual ministerio, antes secretaría, bueno, hoy secretaría, como se lo quiera llamar, porque en definitiva eh, es Ministerio de Turismo, Trabajo y Gobierno, en una agencia. ¿Qué significa esto? Salir de la burocracia tradicional del Estado, yo le aseguro que es muy complejo tomar decisiones en el Estado, sobre todo cuando uno tiene que tomar decisiones vinculadas a cuestiones patrimoniales, ¿no? Donde siempre hay que seguir toda una cadena burocrática normal, pero que en una tarea vinculada, por ejemplo, en este caso al turismo, que es una actividad muy dinámica, entorpece muchísimo la gestión. Entonces, cuando uno define un formato jurídico como es el de una agencia, funciona de la siguiente manera. La agencia tiene un directorio que toma decisiones por mayoría. El directorio, en este caso, es 14 miembros que son todos ad honorem y representando a todos los sectores de la provincia, las 4 regiones de la provincia, 10 por parte de los sectores privados, 4 por parte del Ejecutivo, y ese directorio recibe el financiamiento de manera directa del Ministerio de Hacienda. No pasa por ningún otro lugar más que directamente a la cuenta de la agencia, como si fuera un municipio más, una comisión de fomento más, a la que se le gira la coparticipación. Y toma las decisiones, por mayoría, en el directorio, y se define en cuanto a promoción o infraestructura lo que haya que hacer. Esto es imposible de imaginar en el ámbito de la burocracia del Estado, con lo cual la dinámica es muchísimo más rápida, es mucho más efectiva y claramente, como se trata de fondos públicos, después está el control que hará el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Investigaciones, en su caso, de los gastos realizados, ¿no? Del dinero utilizado. La verdad que es un desafío más que interesante, que ya funciona de esta manera en otros lugares del país. Funciona en Mendoza, funciona en Córdoba, funciona en Buenos Aires, funciona en Madrid, en diferentes países y ciudades turísticas por excelencia del mundo. Y partiendo de la base que, esto es una opinión mía, pero se la discuto a cualquiera, de que tenemos la ciudad turística más importante del país y que somos una provincia eminentemente turística, y cuando digo ciudad turística, fíjese que cuando uno habla de turismo en Córdoba, habla de Córdoba, o Mendoza, Mendoza, o hay ciudades, en cambio, que tienen un perfil propio, un protagonismo propio, y en el caso de Bariloche, de hecho, este último fin de semana largo, de Semana Santa, fue determinada, de acuerdo a varios medios nacionales que yo visualicé, como el lugar que más eligieron los argentinos para vacacionar. Esto significa que tenemos un recurso del cual muchos lugares viven y en nuestro caso forma parte de los tantos recursos que tiene nuestra provincia naturalmente, pero a los que entendemos tenemos que darle una mirada de funcionamiento mucho más dinámico, para eso la TUR, y en el caso sobre todo de la costa atlántica, que es otro destino que está emergiendo con muchísima fortaleza en relación al resto de la costa argentina, también ahí tengo mi mirada de turista. Esto no es de rionegrino apasionado ni fanático. Creo que tenemos la mejor costa de toda la costa atlántica argentina.
el que haya recorrido el camino de la costa, el que conoció las grutas, el que conoció el Golfo y se bañó en sus aguas, sabrá que no tienen ni el color, ni la temperatura, ni los paisajes que haya en cualquier otro lugar de nuestro país, ya sea Santa Cruz, ya sea Chubut, ya sea la provincia de Buenos Aires, que fue originalmente la costa por excelencia, en la cual el Estado Nacional en su momento hizo un desarrollo de infraestructura muy importante. De hecho, la ciudad de Mar del Plata, con el casino, el hotel provincial, la Rambla, hecha ya por los años 30, una época en la que el país era todavía muy rico, bueno, se tomó esa decisión y se definió ese destino que era muy cercano a los bonaerenses, pero lo cierto es que más allá de la infraestructura, no hay comparación en términos de naturaleza y en términos de belleza con lo que tenemos nosotros, y además en temperatura del agua, porque claramente no vamos a comparar a la Argentina con Brasil o con el Caribe en cuanto a las costas, pero en belleza paisajística y en temperatura del agua no hay duda que la costa rionegrina es muy superior a cualquiera de las demás. Por lo tanto, lo que podamos canalizar allí en función de infraestructura o promoción, eh, me parece que estaremos poniendo en valor algo que ya decidieron elegir los visitantes. Pensaba mientras que hablaba, ministro, eh, cuán importante es la Tour para Bariloche, entendiendo la independencia que ha logrado en el crecimiento y en su autonomía prácticamente con el Emprotour de Bariloche. Eh, ¿Cómo va a lograr vincular eso y cómo queda no exento el resto de la provincia que usted también estaba marcando, ¿no? Porque imagino que la línea sur no es Bariloche, la costa atlántica en desarrollo, el valle. ¿Cómo se integra todo? Bueno, de hecho, Bariloche tiene 4 representantes en el directorio, en la mesa del directorio, los mismos que el Poder Ejecutivo Provincial. Ya ahí estamos dándole una entidad dándole la importancia que tiene la ciudad, ¿no? El destino. Uno tiene la estepa incluye desde Inahuapi toda la línea sur, tres tienen la costa atlántica, uno por cada ciudad, Sierra Grande, San Antonio y Viedma, porque la verdad que la costa atlántica es toda la costa, el desarrollo incipiente, si bien de Playas Doradas, pero ya hay una consolidación cada día mayor de toda la zona de San Antonio, las grutas, el puerto, y claramente incluso el cóndor. A mí me llama la atención cómo tal vez sean los turistas de la propia ciudad de Viedma, pero la alta ocupación que tiene en cada fin de semana largo o cada, bueno, oportunidad en donde uno puede medir estas cuestiones. Después está el representante del Valle, y con eso completamos las 4 regiones de la provincia. Pero claramente le dimos, digo yo, se lo dio, primero que se hicieron 2 workshops en donde participaron todos los sectores privados de toda la provincia, uno en Bariloche y otro en Las Grutas, que manifestaron esta necesidad de que esta ciudad tenga el reconocimiento en esa mesa de decisiones que ya tiene por antecedentes propios, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota, pero el público se renueva, diría Mirta. Yo conocí Bariloche en el viaje de egresados a los 17 años y me enamoré perdidamente de ese lago y de esa ciudad, y de hecho, de alguna forma, yo estoy viviendo acá por ese motivo. Eh, en esa edad uno dice, bueno, yo algún día voy a vivir acá. Por supuesto que lo dice y después la vida define muchas cosas en el camino. Pero en mi caso, se dieron circunstancias que me dieron la posibilidad, no de vivir en Bariloche, pero sí en Río Negro y estar muy en contacto con una ciudad que yo creo que tiene, más allá de todo lo que ya ha dado en términos turísticos, todavía un potencial mucho mayor. Fabián, imagino el lobby. Voy a hacer un paralelismo con el fallecimiento del Papa y todo lo que es el lobby del cónclave. Imagino lo que debe ser el lobby, porque es un presupuesto muy grande, porque sin duda quien esté presidiendo el ATUR va a marcar los lineamientos y uno presupone para su costado. Y está muy fuerte Bariloche en ese lobby. ¿Cómo se vive desde lo interno? Desde lo externo ya sabemos que se va a elegir
y lo va a elegir usted, el gobernador o quien decida finalmente. Pero ¿cómo se vive esa presión de tener todos esos llamados telefónicos? Bueno, hay que estar a la altura de lo que es una ciudad que tiene el peso que tiene Bariloche. Eh, Eso uno tiene que tomarlo en sentido positivo, ¿no? Porque además tienen una muy buena experiencia en el manejo de la promoción de la ciudad vía el Emprotour, que, que fue creado ya hace un montón de años, que tiene una tradición en los mercados internacionales, promoviendo a Bariloche en cada lugar del mundo donde hay alguna jornada vinculada a la promoción turística. De hecho, Bariloche siempre tiene su propia impronta y yo creo que el crecimiento que están teniendo el resto de las regiones de nuestra provincia hacen que seguramente sea el desafío el unir todo esto que ya Bariloche trae a Río Negro con el resto de la provincia. Dinahuapi es una consecuencia de un Bariloche que empieza a través de una ciudad vecina que está a poquitos kilómetros y que ya tiene otra característica, pues ya es estepa, ya no es cordillera, sin embargo comparten el mismo lago, se llega por la misma ruta, pero tiene una oferta que tiene mucho más que ver con la tranquilidad, con la posibilidad de tener lugar para estacionar, para ir a comer también de muy buena calidad, pero para estar en otras condiciones muy cerca de la gran ciudad de Bariloche. Y a su vez, no olvidemos que tenemos el tren patagónico, que es un recurso casi único en el país. Solamente tenemos en Salta el tren de las nubes, ahora hay un tren en Santiago del Estero, empezó a desarrollarse algunos trenes modernos, creo que hay uno en Jujuy también, pero como nuestro tren un tren histórico, un tren que atraviesa la provincia y el país, en todo caso, porque nuestra provincia es prácticamente un continente, de la cordillera al mar, es una oferta muy atractiva y que normalmente se completa en temporada y que te lleva directamente al mar. O sea, uno puede o parar en San Antonio y disfrutar de lo que tiene como oferta en la costa del Golfo, o llegar incluso hasta Viedma. Entonces, me parece que es un desafío unir las dos ofertas que tiene nuestra provincia, que no tiene ninguna otra provincia del país. Bien. Yo a veces comparo Chubut, que tiene ciudades muy interesantes sobre el mar y otras muy lindas en la cordillera, pero no están conectadas en un circuito turístico. Nosotros las tenemos conectadas en un circuito turístico, después tenemos un tren que hace un trayecto muy corto, eh, hasta, hasta una parada, ahora se me fue el nombre del lugar, donde Eso se bueno. ofrece, exactamente, exactamente, se ofrece una cena, una cena con música, un lugar muy, muy lindo en la zona de la estepa, saliendo desde Bariloche. Entonces, creo que tenemos recursos que hacen que nuestra provincia sea una provincia con un potencial turístico fenomenal, que no lo estamos inventando, simplemente estamos describiendo algo que ya existe desde hace muchísimos años. Por eso la anécdota en relación a mi llegada en el año 77 en un colectivo desde el Chaco, no sé cuántos días habremos viajado en esa época, para llegar a la ciudad de Bariloche. Qué linda aventura. Bueno, le digo, le confirmo lo del tren. El domingo estuve viajando en el tren patagónico y la verdad que es maravilloso. Es una experiencia Es siempre. una experiencia que la valoran incluso muchísimo. Eh, yo suelo hacer bicicleta, ya no salgo a correr porque tengo alguna dificultad en la columna, entonces hago bicicleta fija. Y aprovecho en ese horario muerto, ese tiempo muerto, sería tiempo muerto, y suelo mirar mucho YouTube. Y bueno, mi menú de cosas que miro es muy variado, pero suelo ver mucho turismo de youtubers por el mundo. Y este tipo de oferta es muy elegida, Sí. así como la Ruta 40, que también eh, circula por nuestra provincia, y uno puede pensar en la vinculación entre Neuquén y Río Negro, ¿no? De hecho, la Ruta de los Siete Lagos, todo lo que une desde Bariloche hasta San Martín de los Andes. Nosotros tenemos previsto un trabajo conjunto con la provincia de Neuquén, porque la verdad que la oferta es compartida a partir, porque uno tiene que pensar
¿dónde están los aeropuertos? ¿No? Entonces tenemos el aeropuerto en Viedma, que es un desafío intentar tener mayor cantidad de vuelos, ¿no? Esto es elemental. El aeropuerto de Bariloche y el aeropuerto de San Martín de los Andes. El que más afluencia tiene claramente al día de hoy es Bariloche, pero desde allí uno puede generar un paquete. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar, en general, uno prevé antes de ir cuáles son los destinos con los cuales se puede vincular haciendo base en algún lugar y a partir de allí conocer distintas zonas, ¿no? La verdad que nuestro país es inmenso, entonces el que viene de afuera, sobre todo el que viene de afuera, del exterior, bueno, tiene que pensar como cuando algún argentino decide viajar a algún, no sé, a Estados Unidos, qué sé yo, que es un Claro. país también inmenso, o a México, que es un destino que también eligen los argentinos, o mismo a Brasil, que más allá de las costas que uno conoce mediáticamente, Río de Janeiro, etcétera, Brasil es inmenso. Y el que quiere conocerlo necesita varios días, como también la República Argentina. Lo cierto es que si uno solo piensa en Río Negro y Neuquén, por ejemplo, claramente tiene ahí para ofrecer un mercado turístico muy variado y absolutamente extraordinario. La última de turismo, y nos metemos con otro tema, si me permite, está Piquín como candidato Vox Populi, quizás cuestionado porque vive en Buenos Aires y esa dinámica de cómo se integraría a la política provincial, no solamente local de Bariloche. ¿Y quién más está? Por ahora es el único nombre que desde algunos sectores de la actividad privada ha surgido. Mi consejo ha sido que se consensúe su nombre con el resto de los 10 representantes del sector privado. Eh, y bueno, en esto vamos a respetar, como bien dijo el gobernador, la decisión que tome el sector y acompañaremos eso. Y es cierto que vive en Buenos Aires, pero bueno, también es cierto que hoy la tecnología nos permite trabajar de otra manera. Cuando era fiscal de investigaciones, la pandemia nos impidió entrar a Viedma, ¿no? Y eso nos obligó a tecnificar absolutamente toda la fiscalía y a tener firma digital y a manejarse de otra manera. Yo no estoy dando ninguna solución que alguien desconozca, porque esto está al alcance de cualquiera, pero respeto la decisión que tome el sector privado, que es la decisión que ha tomado el gobernador Beretinec. Perfecto. El 27 tenemos elecciones en 9 localidades de Río Negro. ¿Qué está en juego para Juntos Somos Río Negro desde su visión política? Bueno, cada vez que uno tenemos elecciones efectivamente en Belisle, Godoy, Sierra Colorada, Jacobasi, Maquinchao, Ñorquinco, Pilca, Picañeseu, Darwin y Pomones. Cada vez que hay elecciones, siempre uno trata desde el gobierno de mantener allá donde tenemos gobierno. En este caso yo diría que tal vez sea Jacobasi el lugar más grande de todas las ciudades que tienen elecciones, en donde estamos compartiendo el gobierno con, bueno, con la alianza que se hizo en su momento para llegar al gobierno de la ciudad. Ahí está Pepe Mellado como intendente. Pretendemos que consolide la gestión con los candidatos que llevamos a concejales. Y bueno, en general hay lugares donde, bueno, uno tiene la expectativa de consolidarse, qué sé yo, Pilca, eh, algunos lugares tal vez estemos más complicados, Sierra Colorada deberíamos estar bien y otros que pertenecen en este momento, están en manos de la oposición y que, bueno, la idea es tratar de consolidarse allí con la renovación de concejales. Que si bien son pequeñas localidades, Jacobasi no deja de estar exento del gran potencial económico que se está desarrollando minero, Claramente. y cualquier otro partido que logre una concejalía lo tomaría como una victoria. ¿Eso también se analiza dentro de la interna de Juntos? En este tipo de elecciones, hay dos tipos de elecciones, ¿no? Cuando son así de intermedias, ¿no? En esta ocasión, que son municipalidades, todos competimos para ganar. En las intermedias uno sabe, cuando me refiero a diputados nacionales, ¿no?
uno sabe que el voto del ciudadano que concurre a las urnas está mucho más vinculado con la cuestión nacional que con lo local. Con lo cual, en el caso de partidos provinciales como nosotros, como en el caso de Neuquén, siempre es muy dificultoso concurrir a esa elección y leer los resultados de ese tipo de elecciones de la misma manera que un resultado local no es lo correcto. Es decir, Claro. cuando uno pone en juego un gobernador o cuando se elige presidente, claramente la gente toma otro tipo de decisiones y cuando uno elige intendente, claramente la elección es local y no influye prácticamente en nada la cuestión nacional. En este caso son elecciones locales y todos vamos a intentar trabajar para que se renueven los concejales que tenemos, para sumar mayor cantidad de concejales y dependerá de cómo nos esté viendo las diferentes comunidades en cada una de estas localidades el resultado, ¿no? Acá no hay influencia nacional que eh, oriente para otro lado el análisis. Perfecto, súper claro. Usted es el ministro, uno de los ministros con mejor imagen y conocimiento provincial, quizás por el turismo, por su trayectoria como fiscal, eh, por su conducta. ¿Eso potenciaría en las elecciones de octubre una mirada diferente? ¿A usted le gustaría ser diputado o senador en los próximos años? No, no está en mis planes. De hecho, no estaba en mis planes estar en este lugar. Yo siempre soy un... O sea, he tenido la pasión por la cosa pública desde muy chico. Incluso en la facultad, estaba en el centro estudiante. No llegué a ser presidente del centro, fui vicepresidente del centro. Empecé a militar muy jovencito cuando todavía estaban los militares en el poder, allá por la época, antes incluso de la Guerra de las Malvinas. Pero la vida me ha ido enseñando que lo mejor que uno puede hacer es trabajar en función del conjunto y si uno realmente tiene vocación de servicio, la cuestión personal es absolutamente secundaria, ¿no? Tal vez cuando tenía 30 no era tan así y uno aspiraba a conseguir algún objetivo personal, ya no es así. Hace muchos años que aprendí que nada da más satisfacción que el triunfo del conjunto, ¿no? El triunfo de ver crecer a la provincia, bueno, si uno analiza el derrotero de nuestra provincia en los últimos 40 años, no puede estar ajeno a analizar lo que le pasó al país y las tragedias económicas que tuvo la Argentina, multiplicadas por varias veces, ¿no? Si uno dice, bueno, en el 75 tuvimos el Rodrigazo, en el 82 la Guerra de las Malvinas y la salida de un modelo económico que también entró en crisis, 89 y 90, la hiperinflación Alfonsín y Menem, en el 2001 la tragedia de la salida de la convertibilidad, y en el 2018 se le vuelve a escapar la tortuga al gobierno de turno, y no, fíjate que no di nombre de ningún partido, porque cada uno de ellos estuvo en algún momento de estos jugando un rol en la presidencia del país, pero con políticas que dañaron profundamente el tejido productivo argentino. Entre otros, el de la provincia de Río Negro en el Alto Valle especialmente. Yo llegué en el año 78 al Alto Valle, era otro Alto Valle, con la producción de fruta bueno, manzana y pera sobre todo, no, ya no en el apogeo, pero sí todavía viviendo una época gloriosa, y la verdad que hoy lo veo con muchísima tristeza cómo ha ido reduciéndose el nivel productivo, si bien se ha variado a otro tipo de producción. No olvidemos que el Alto Valle, la fruta, la manzana y la pera eran símbolo de la provincia de Río Negro. Claro. Entonces, yo aspiro, y en esto soy muy claro, a un país que no siga destruyendo a las economías regionales como lo destruyeron las diferentes políticas, que fueron prácticamente todas iguales, de los últimos 40, 50 años. Fíjese que empiezo a hablar desde el año 75. Primer gran impacto donde en ese caso, por ejemplo, el combustible pasó a costar 5 veces más de lo que costaba el día anterior. Eh, si yo le digo hoy, bueno, mañana usted tiene que pagar la nafta 6.000 o 7.000 pesos, usted va a tener un serio problema en cualquier área en la que se encuentre, en el comercio o en la producción.
Bueno, la Argentina tuvo ese tipo de episodios por lo menos 4 veces en los últimos 45 o 50 años. Nadie sale indemne de eso y es imprescindible que vayamos a algo elemental que tienen los países vecinos. Antes nos tratábamos de hablar de, cuando hablábamos de Europa, Estados Unidos, Japón. No, no, los países vecinos. Chile, Perú, Bolivia, Brasil, México, Colombia, todos, Ecuador, todos han resuelto el problema de la inflación, que es una tragedia fundamentalmente para la gente de menos recursos y una tragedia para las inversiones y el crédito. Un país con inflación no tiene crédito. La Argentina, salvo en esos pocos años de estabilidad en la convertibilidad, que duró muy poco, y en unos pocos años, 2, 3 años del primer periodo de Néstor Kirchner, del kirchnerismo, que fue muy breve y empezó a haber cierto crédito, rápidamente volvimos a la inflación y la inflación destruye el crédito porque cualquiera me podrá decir, no, no, el crédito sigue existiendo. Mire, yo he sido director en el Banco Patagonia y los únicos que ganan cuando hay inflación son los bancos. La gente no puede acceder al crédito porque no lo puede pagar. De Claro. hecho, los créditos UBA que hubo en la época del presidente Macri terminaron en gravísimos problemas para quienes intentaron acceder a ese crédito para comprar una vivienda. Entonces, eh, eso también, yo cuando analizo la fruticultura en mi zona, el valle, de hecho la chacra de mis suegros ya no produce más, hace un montón de años, fruto de todo este proceso. eh, y digo, ¿cómo le podemos pedir a los productores que eh, se modernicen, generen tecnología, modernicen su estructura de costos? Si cada tanto tiempo le clavamos una tragedia económica, le hacemos un salto del dólar de 3 o 4, como con la salida de la convertibilidad, que pasó de 1 peso a 4 pesos, después bajó a 3, pero también es una tragedia. Y nadie en esas condiciones puede tener previsibilidad para invertir, para sacar un crédito y plantar de otra manera, para renovar plantaciones, para diversificar plantaciones. Entonces, es clave que en la Argentina tengamos estabilidad económica como la tienen nuestros vecinos. No estoy hablando de nada que no exista hace más de 20 años en toda Latinoamérica y en Europa también, que también tuvo sus fases de inflación, países como Israel, que hoy están muy de moda cuando uno compara el proceso argentino actual. Pero, ¿qué quiero decir? Necesitamos estabilidad para que el argentino pueda volver a acceder al crédito, aquel emprendedor privado que tiene ideas, ya sea en el turismo, en la producción, en la minería, en el petróleo, en el gas, en el transporte, tenga la posibilidad de acceder a un crédito y hacer crecer su empresa. Eso naturalmente va a hacer crecer el mercado laboral. Y aquel que quiera hacerse o comprarse un departamento o comprar un auto, eh, en la Argentina solamente se hacía eso, o se sigue haciendo eso, al contado. Eso no existe en el mundo, no existe en Estados Unidos. Uno habla de Estados Unidos como un país muy rico, pero en Estados Unidos nadie compra jamás una casa al contado. Eh, en la Argentina no existe la posibilidad de comprar una casa en un crédito razonable, ¿no? No estoy hablando que no hay crédito, estoy hablando de razonable. Claro. Ministro, ¿y cómo ve el contexto político para que eso que nos está contando sea posible? Bueno, yo valoro mucho la decisión de estabilizar la economía, de ser igual que el resto. Fíjese que simplemente estoy planteando algo que ya existe como contexto para después tomar decisiones en todos los países vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, que se parece mucho a nosotros, con quien tenemos sobre todo una relación comercial, la más importante de todas. Brasil no tiene inflación, Brasil no habla del dólar. Usted va a Brasil y usted paga en la moneda brasilera, a nadie le interesa que le traigan el dólar. Claro. El argentino y su refugio en el dólar ha sido solamente en defensa propia ante políticas que han inventado algo que ninguna familia argentina hace en su casa. Si usted piensa que fabricando dinero usted va a poder acceder a bienes, realmente no entiende de qué se trata la vida.
Nadie en su casa gasta más de lo que ingresa y el que gasta más de lo que ingresa quiebra. Y en general ninguno de nosotros hace cuentas pensando en gastar más de lo que nos ingresa. ¿Qué pasa en el Estado Nacional cuando llega algún partido al gobierno que piensa, como lo han pensado desde hace más de 50 años, que imprimiendo papel, uno puede hacerse rico? Pero si esto fuera un dato de la realidad, todos seríamos ricos en el mundo. Además, la inflación es un fenómeno que se estudió, mire, antes de esta nota me puse a leer un poquito porque sabía que seguramente podíamos llegar a hablar de esto. ¿Sabe cuándo se definió que la inflación, como se le dice ahora, es un fenómeno monetario? La escuela de Salamanca, en España, en el siglo XVI y XVII, es una corriente de pensamiento que surge en la Universidad de Salamanca, se encuentra con la enorme cantidad de oro que trae España desde América a Europa. Y empiezan a tener inflación. Claro. O sea, el problema que tuvo España con el oro que llevó fue la inflación. Y eso ya lo detecta la escuela de Salamanca en el siglo XVII. Nosotros estamos en el año 2025 discutiendo con gente que cree que que imprimiendo papel a la cual le ponen un signo monetario, eh, puede pagar gastos, no existe eso. Eso es una ilusión. Y además, claramente, es una estafa porque es un impuesto encubierto para todos a quienes el dinero nos vale cada vez menos, ¿no? Pero fíjese desde cuándo ya el pensamiento económico, cuando se encontró con que había mucho oro, ¿qué pasó con el oro? Valía menos el oro. Si usted tiene muchos pesos, el peso vale menos. Es una cosa muy sencilla. Si usted produce mucha manzana y en ese año Estados Unidos produjo manzana, Chile, Brasil, Nueva Zelanda, la manzana va a valer menos en el mundo. Es algo, el dólar es un producto más del mercado que tiene un precio. Entonces, vamos a lo esencial para cualquier familia en cualquier lugar del país. Si usted tiene una economía estable, sin inflación, usted puede prever, usted puede empezar a decir, bueno, con lo poquito que puedo ahorrar, si no tiene mucho para ahorrar, lo poco que puedo ahorrar, usted va a tomar decisiones que antes no tomaba, porque cuando usted tiene inflación, lo único que hace es tratar de gastar el dinero lo más rápido posible para que no se le queme en el bolsillo. Entonces, yo aspiro a eso. Después, si hay más Estado y menos Estado, son las diferentes corrientes ideológicas. Pero en todos los lugares, en Brasil, Uruguay, Chile, donde hay gobiernos de izquierda, inflación no hay. Súper claro, un lujo tenerlo esta noche, esta mañana, para cuando estamos grabando. Acá, Fabián, vamos a renovar y vamos a ver cómo continúa después de la elección de la Tour para poder hablar un poco de estos temas políticos que son tan interesantes y que cuánta cultura nos ha brindado esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes.